Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes y Humano. Soy Fernando Descote, gerente general para Vistage Colombia, y hoy nos acompaña Linei Malaver. Bienvenida, Linei. Gracias, Fer. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Lo mismo para mí. Bueno, arranquemos. ¿Quién es Linei Malaver? Bueno, Fer, yo diría que Linei, o yo soy una mujer con propósito. Me gusta hacer las cosas bien, con conciencia, pero también con amor, con corazón. Creo que soy una persona que está buscando hacer las cosas y buscando el equilibrio entre la cabeza y la razón y el corazón. Soy mamá, una mamá amorosa, orgullosa. Soy una esposa cómplice, soy hija, soy hermana y también pues una integrante más de esta sociedad buscando hacer algo que trascienda y que deje un impacto, una huella más allá de mí y de los míos. Doctora Linei Malaver, cuéntanos cómo pasaste de la medicina a la economía y a la empresa. Bueno, sí, cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, digamos, de salir del colegio y decidir una carrera profesional, recuerdo que en ese último año, en esos últimos años de mi estudio escolar, vi muchos programas de Discovery Health, era en ese momento, y me encantaba como lo que veía y la medicina. Entonces decidí estudiar medicina. Empecé a estudiar medicina con toda la dedicación que requiere, con todo el sacrificio y a encontrarme con todo el sacrificio que implica. Pero me encantó porque me encanta aprender, me encanta conocer cosas, me encanta saber. Y desde un punto de vista me encantó lo que iba aprendiendo, lo que iba viendo, estudiando. Pero al cabo del tiempo, 5 semestres de todas maneras, 2 años y medio, me di cuenta que el sacrificio que hay, y digamos que en este país también, en términos de esa profesión, por cómo están estructuradas las cosas, el sistema y eso, era demasiado para mí. Y fui pues honesta conmigo, fui honesta con mis papás, les pedí ayuda y pues tras varios meses de reflexión decidí retirarme. Pues precisamente algo de lo que me di cuenta estudiando medicina es que me hacían falta otras cosas. La medicina es muy bonita, pero es muy absorbente y se vuelve casi que monotemática. Y yo soy una mente curiosa y me hacía falta saber de muchas más cosas, vivir otros temas, inclusive de actualidad nacional, internacional me preguntaban y no sabía porque estaba estudiando y solamente medicina. Entonces encontré en la economía esa versatilidad, digamos que, o esa amplitud que quería, y decidí cambiarme a estudiar economía. Y bueno, eventualmente ahí llego finalmente a la empresa. Ya puedo explicar cómo, pero algo que quiero mencionar es que de todas maneras en la economía seguí encontrando un sentido social, que yo creo que también fue lo que me llevó a la medicina de alguna u otra forma. En la economía de una forma distinta, pero me enganchó mucho todo lo que se puede hacer en términos de desarrollo económico en las regiones, del impacto social que pueda haber a través de otras variables, y ver eso pues resonó conmigo, entonces también por eso la escogí. ¿Y de ahí estilo? De ahí a estilo, bueno, digamos que yo digo que estilo es como mi hermano mayor. Yo tengo 40 años, estilo está cumpliendo 45 años este mes de octubre. Entonces, desde que nací, estilo estuvo presente en la familia, estuvo presente, yo oía estilo desde siempre. Y de alguna forma vi, pues por supuesto, la dedicación de mis papás al trabajo, a la empresa permanentemente. Ellos nos involucraron de una forma muy espontánea desde pequeñas, íbamos sobre todo pues a las reuniones sociales, a la reunión de fin de año, de pronto, o a algunos eventos especiales, nos fueron involucrando y sabía que estilo estaba ahí y que además pues de alguna u otra manera era la fuente de muchas comodidades y oportunidades que se nos habían ido dando en la vida gracias a la empresa, gracias al esfuerzo que veía mis papás, pero pues finalmente también a ese logro. Entonces, terminando economía, no estaba muy segura todavía de qué camino laboral coger, aún sinceramente hablando hasta ese momento, inclusive en este tema del desarrollo
de las regiones y algo más dirigido a la política pública que me resonaba un poco. Empecé a aplicar para hacer tal vez una pasantía en la OEA, pero entonces mientras hacía todo ese proceso de aplicación, eso duraba unos meses, le dije a mi papá que me permitiera trabajar en la empresa medio tiempo, mientras yo el otro medio tiempo terminaba mi programa de grado, se me fue en este momento la palabra, mi pasantía, o no mi pasantía, sino la memoria de grado, digamos como el trabajo que uno hace final. Y entonces, digamos que empecé a trabajar en estilo, donde igual ya había hecho algunos periodos de trabajo en vacaciones y eso, había ido a hacer colaboraciones puntuales. Y empezaron a pasar los meses, yo creo que más o menos al cabo de unos 2-3 meses, donde además el trabajo fue muy ameno y yo creo que eso fue un factor o una idea muy atinada de mi papá, porque me dijo, pasa por toda la empresa. O sea, no desde el principio, no fue de pronto siéntate en este rol y encárgate de esto puntualmente, sino que me dijo, ok, si vas a estar aquí, aprovecha y habla con todo el mundo, pasa por toda la empresa. Entonces eso me encantó, porque creo que empezó a resonar conmigo, tener la posibilidad de ir pasando por las diferentes áreas, hablando con las personas de las distintas áreas, escuchando las distintas perspectivas. Y eso me fue enamorando porque me di cuenta que había muchas cosas por hacer, que había tal vez cosas por engranar, donde yo decía, pero ¿por qué si este de aquí me está diciendo que tal vez hay esta necesidad y escucho al otro y allá hay una solución, pero tal vez no se están hablando? Y generar esos puentes me empezó a hacer sentido para mí. Entonces, finalmente, y de todas formas la aplicación que hice a esa pasantía en la OEA pues no se dio, pero yo estaba ya realmente muy enganchada con la compañía y dije, no, aquí me quiero quedar. Y entonces después ese medio tiempo pues pasó a ser full time. Y además en ese momento, que estoy hablando del año 2010, estaba la compañía también buscando la certificación ISO 9000. Entonces hubo un tema de sistema de gestión de calidad que también resonó en mí porque yo soy como estructurada, organizada, y eso le fue dando como también sentido y lógica a todo lo que yo iba viendo. Entonces creo que se dieron una serie de cosas que hicieron que le encontrara sentido a lo que estaba haciendo en la empresa, y me engancharon muchísimo, y los desafíos que veía para mí se volvían, energizadores. A mí me energizaban esos desafíos y era decir, ay, hay cosas por hacer, hay todo el sentido de estar acá. Y además vi que la empresa tiene un impacto social inmenso, que también estaba eso, porque hay familias, hay trabajadores del que muchos de los cuales dependen sus familias muchísimos. Entonces terminaba viendo también un impacto que trascendía la oficina allá afuera, además de, por supuesto, a los clientes y eso. Entonces le fui encontrando ese sentido a todo y le dije, papi, me quiero quedar aquí. Y bueno, pues claro que me abrieron los brazos y ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ya en estilo? Desde el 2010 a hoy son 15 años. 15. Son 15 años, sin embargo, yo hice una pausa después de 3 años, en el 2013. Hice una pausa porque decidí ir a hacer un MBA, estudiar. Entonces hice una pausa de casi año y medio, donde pues tuve la oportunidad de viajar ahí fuera de Colombia a una universidad en España, al IE en Madrid, y hacer mi MBA. Y al retornar del MBA volví a la empresa. Entonces ya en este segundo periodo, digamos, estoy desde el 2014 en la compañía. ¿Y ya como directora ejecutiva? Como directora ejecutiva desde enero del 2016. Ah, ok. Sí, wow. Sí. Un dato, el 30% de las empresas logran tener una transición exitosa de primera a segunda generación. Tú eres segunda generación. Cuéntanos un poco cómo fue esa transición y por qué crees que fue exitosa y sigue siendo exitosa. Bueno, sí, efectivamente es un desafío grande. Yo creo que hay un par de cosas pues importantes. La teoría dice que, o pues digamos los estudios, la estadística también, dice que el ritmo de la sucesión la marca el que va a ser sucedido, que en este caso sería mi papá. Y en ese sentido quiero decir lo siguiente, él más o menos desde esos inicios, desde esos primeros años que empecé a involucrarme, y mi hermana también llegó muy rápido a la empresa,
al trabajo. Como yo estudié unos semestres de medicina, digamos que al final las dos nos terminamos graduando muy cercanas, Sí. yo de economía y ella de administración, entonces casi que empezamos a trabajar al mismo tiempo en la empresa. Mi papá nos animó a participar. Lo primero que hicimos fue que fuéramos a eventos que hablaban de empresa familiar, pero fue una iniciativa de él decir, miren, hay este evento de un día en el hotel tal, vayan y empiecen a escuchar. Y así fue. Entonces empezamos a familiarizarnos con esto de qué es ser una empresa familiar, cómo trasciende la empresa, cómo es la dinámica en las familias, y a conocer personas, de pronto consultores. Entonces empezamos a hacer ya cada vez un ejercicio un poco más informado y conversado entre nosotros de lo que íbamos viendo y conociendo. De todas maneras, también durante ese periodo había la intención de tuvimos la intención de tener gerentes externos. Ok. Y lo tuvimos 2 personas, gerentes externas, digamos que en ese periodo, en los que, bueno, sobre todo uno, digamos que una persona no fue muy exitoso, no duró mucho, el otro tuvo un periodo más largo, de mayor, digamos que, trabajo y efectividad, pero finalmente encontrábamos que necesitábamos, digamos que los valores de la familia y cierta visión de la familia no lográbamos encontrarla traducida en las acciones que se lideraban. Entonces teníamos, digamos que ese desafío y entonces ahí es cuando un día, yo ya regresando del MBA, o sea, en el 2014, bueno, un año después, más o menos en 2015, estaba de gerente un tercero. Estaba mi papá muy presente, muy activo, él seguía ahí, pero había una gerencia externa y estaba yo también, digamos que en una posición de liderazgo, pero no siendo la cabeza. En una de esas le digo a mi papá, papi, yo creo que yo puedo hacerme cargo de la empresa, ¿me dejas? Prácticamente fue una propuesta mía. Mencionó a mi papá, pero siempre hemos sido muy unidos. Estaba mi mamá y estaba mi hermana, estaba Fiorella y estábamos los 4 y les dije, yo creo que yo puedo hacerme cargo. Ustedes me dejarían, confían en mí, creen que puedo hacerlo. Y bueno, a partir de ahí entonces se empieza a suscitar una conversación más profunda. Nos empezamos a acompañar también en ese momento de una consultoría familiar y decidimos hacerlo, ¿no? Como familia, como, ok, Linney va a ser la persona. Pero el segundo factor, entonces mi papá me abrió el campo y tuvo la confianza y pues y lo de familia en general para decir, listo, Linney en esta posición. El segundo factor que te decía, yo creo que es finalmente de todas formas el que sucede, o sea, en este caso yo, y es la capacidad de adaptación y resiliencia y sí, capacidad que va a tener de vivir el proceso, porque es un proceso desafiante, es un proceso duro. Entonces, yo creo que el ritmo lo marca, por supuesto, el sucedido, pero el sucesor debe estar dispuesto a seguir ese ritmo, ¿no? Ok. Como aprender a bailar con ese ritmo y creo que logramos hacer ese baile con mi papá, digamos. Yo creo que logramos encontrar el ritmo y pues así, pues esto es un proceso largo. ¿Largo de cuánto? Largo puede ser fácilmente 5 o 6 años. 5 o 6 años bailando juntos. Sí, Ok. sí. Y además es un proceso de diferentes etapas, entonces empezamos y empiezan entonces ya en el día a día a ver ciertos desafíos, a ver de pronto cosas como yo esto lo veo diferente, él lo ve así, o inclusive a veces hay temas como hay personas en la organización que son de la generación, por decirlo de alguna manera, no estrictamente en edad hablando, pero de la generación o del equipo de mi papá, hay que llegar a ganar credibilidad con ellos también. Y mientras tanto, puede que tu papá confíe en ti y en lo que tú estás diciendo, pero esa persona, ese tercero, puede que diga, yo mejor voy y hablo con él todavía directamente, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de coordinación y de validación y decir, ok, lo escucho, no es que le voy a cerrar la puerta, pero también vaya y dígaselo a Linney, es muy importante. Pero sí hubo momentos difíciles donde yo encontraba que estábamos como yendo en distintas direcciones, como jalando esfuerzos para distintos, pero precisamente yo creo que ahí es parte también de lo que el sucesor pueda decir. Y un día, y recuerdo que esto fue casi a los
3 años, 2 años, les planteé a la familia y a la junta directiva, porque nosotros de todas formas tenemos una junta directiva, hemos sido, digamos que creemos en los órganos de gobierno corporativo y hemos buscado acompañarnos en general de distintas instancias, consultores, asesores, la junta, otras cosas porque yo finalmente, y eso sí lo compartimos mucho con mi papá, creemos que es un equipo el que hace las cosas. Entonces yo creo que en buena medida rodearnos de ese equipo nos ayuda. Entonces fui a presentarles a ellos y decirles, yo creo que tenemos que hacer una especie de pequeño stand-by, no de la operación estrictamente hablando, pero sí de lo que estamos proponiendo todos los días, y tenemos que hacer una alineación y hagamos un plan estratégico entre todos, donde mi papá hable y diga qué quiere, donde personas de la empresa hablen y digan cómo lo ven, donde la junta diga, donde yo también diga, y nos pongamos de acuerdo para dejar este desgaste. O sea, ¿hubo una planificación durante esos 5 o 6 años Sí. o se dio de manera natural? No, ¿Se planificó? sí, esa sí fue una iniciativa mía y dije, hagamos una planificación porque si no nos vamos a volver locos. Okay. Y yo creo que además fue muy interesante porque cuando uno se da el espacio adecuado para hablar y para plantear conversaciones y para plantear una visión, al final encuentra muchas más cosas en común de las que cree. Lo que pasa es que cuando tú a veces tienes que decir algo en una reunión de 1 hora y media o frente a, no sé, en una situación de dar una respuesta a un cliente o algo así, a veces esas circunstancias que son apremiantes pues pueden que no te lleven a no decantar algunas cosas, pero fue muy interesante el proceso de planeación porque lo hicimos, nos acompañamos de una consultora de estrategia, estuvimos más o menos en 1 mes y medio de proceso donde participamos varias personas y al final salimos con esa visión compartida y unas iniciativas ya que para todos nos hacían sentido porque íbamos a dedicar nuestros esfuerzos en X cosas. Ok, 3 recomendaciones para alguien que está transitando lo que tú pasaste o iniciaste hace 10 años como gerente general. ¿Qué 3 recomendaciones para alguien que está en ese momento que tú pasaste? Yo diría que eso, ¿no? La capacidad primero, la capacidad de poder conocer lo que uno llega a hacer, en qué entorno llega a hacerlo, es decir, como el negocio, como la empresa, tener esa humildad, le llamamos nosotros, y esa apertura, sobre todo para escuchar y entender esto de qué se trata. En algunos escenarios uno dice, uy, todas las empresas tienen los mismos problemas, todas las empresas pasan por esto, eso en parte es cierto, pero también hay particularidades del negocio, de cómo se atiende a los clientes, de cuál ha sido nuestra propuesta de valor, cuál ha sido nuestro diferencial, si lo es, si existen, conocer, digamos que esos secretos del negocio o cómo se han venido haciendo las cosas. Entonces, darse la oportunidad de conocer el negocio y de escuchar y entenderlo. Segundo, yo diría que un poco este ejercicio que hicimos de planeación estratégica, entonces, hacer un ejercicio de visión y de planeación estratégica, ¿no? De visión compartida, sobre todo, y decir para dónde vamos, qué queremos, y entender y darse los espacios de discusión y finalmente decir, vamos a hacer un frente unido llevando estas iniciativas a cabo. Y tercero, pues para mí ha sido fundamental el equipo, o sea, mi equipo de personas que me han acompañado. Y también eso fue algo, no sé si tal vez sea una de esas claves para transitar a la segunda generación, porque también con lo que leíamos, lo que nos instruíamos de empresas familiares y eso, también me acuerdo mucho un ejemplo que dio algún conferencista una vez y dijo, usualmente el fundador es como el emperador, una figura muy imponente que siempre pues ha dicho cómo hacer las cosas, con una capacidad digamos de direccionamiento sobre todos y eso. Y muchas veces el sucesor llega a buscar ser él también otro emperador. Entonces se genera una guerra de poder y eso. Y entonces yo decía, y hay otras figuras. Entonces yo decía, yo no quiero ser un emperador, yo no vengo aquí a ser el reemplazo de mi papá en esencia. Él es el fundador y no hay más. Yo lo que necesito es cuidar, es recibir este legado de empresa familiar o recibir esta empresa como un legado y cuidarla y llevarla y entregarla eventualmente. Algún día la tendré que entregar. Entonces, para mí la construcción fue
el protagonismo no es mío, sino necesitamos aquí un equipo de personas porque yo no voy a poder hacer todo. Obviamente la empresa tenía un tamaño muy distinto a cuando se inicia de cero. Entonces, para mí fue fundamental el equipo y darle también ese sentido a la gente. Yo no soy la única que aquí viene a decidir a cómo son las cosas, a mandar, sino que esto lo vamos a construir entre todos porque el know-how de los que han estado aquí y de los que están viendo otras cosas de para dónde vamos, pues es muy valioso. Ok, buenísimo. ¿Tu mejor decisión, que consideres tu mejor decisión en este tiempo y la más difícil? ¿Cuáles fueron? No, yo creo que muy, muy alineado con lo que acabo de decir, mi mejor decisión ha sido construir un equipo que estuviera alineado con esa visión y con eso que queremos y crear como un ecosistema, ¿no? No hacerlo solo como unitario o independiente, sino crear un equipo. Yo creo que es eso, un equipo con una visión compartida. Ok. Yo creo que es la más difícil. La mejor. La más difícil, nosotros a lo largo de estos años, casi que prácticamente diría que en estos últimos 10, 11 años, hemos tenido dos situaciones muy dolorosas y una es la más reciente con personas o empleados que se vuelven ex empleados y deciden montar y salir a montar una empresa que es competidora de la nuestra. Digamos que esas situaciones son muy, muy difíciles porque cuestionan muchas cosas, ¿no? Precisamente si esa visión compartida era compartida por todos. O porque algunos no logran sentirse de pronto parte del equipo si tú los estás invitando a hacerlo. O que está mal en esa invitación, o sea, que no se está haciendo adecuadamente en esa invitación a encontrar un proyecto de vida en la empresa, porque así es como nosotros lo vemos. Nosotros vemos la empresa no solo como un proyecto de vida para nosotros, la familia que la fundó, sino para todas las personas que están ahí. Y realmente así lo buscamos, que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, ojalá de la mano de Estilo Ingeniería con Estilo Ingeniería. Entonces, obviamente hay cuestionamientos. Y bueno, hay muchas circunstancias, hay factores externos, no todo es estrictamente interno. Obviamente hay temas de mercado, hay terceros que también toman decisiones, que influyen, pues es un mundo igual de negocios donde hay perspectivas distintas, hay partes que miran mucho los resultados, hay partes que miran mucho pues el dinero, cuánto está produciendo esto. Entonces hay una serie de factores, no es unifactorial, pero sí genera un cuestionamiento y sobre todo, bueno, sucede eso, cómo quedamos nosotros aquí internamente y cómo generamos esa cohesión nuevamente, esa confianza nuevamente en el proyecto que tenemos, ¿cierto? Para los que quedan. Entonces ese es uno de los desafíos grandes. Y el otro, pues este es mucho más, tal vez más operativo, pero creo que es importante también. Este año digamos que nosotros hacemos los ajustes salariales en el primer trimestre del año y hay esa costumbre en la organización, entonces todo el mundo lo espera, es algo que todo el mundo pues sabe que va a suceder. Y además muchas veces no solo es el ajuste salarial del IPC o de la variable, el porcentaje que se defina como simplemente por un ajuste, sino que hay bastantes empleados que se recategorizan porque de pronto es el momento en que se les dice, ok, usted ha mejorado su nivel técnico, entonces hay una recategorización, entonces ahí puede haber también ciertas promociones o ciertas nivelaciones, entonces es un momento importante. Y este año, cuando estaba ya por suceder eso, hicimos un ejercicio muy concienzudo en nuestro presupuesto, revisando una serie de cosas que veníamos cargando del año pasado también y nos dimos cuenta que no podíamos subir o ajustar los salarios como teníamos la expectativa. Yo personalmente tenía la expectativa de subirlos, venía haciendo un ejercicio de bueno, esto cómo va a funcionar, de todo un ejercicio de compensación muy, muy importante, pero hay un momento donde hay una reunión de junta directiva y de la familia donde decimos no tenemos la solvencia en este momento, hoy, para comprometernos, porque subir los salarios es un compromiso.
¿Cuántas de ahí en personas son? adelante. ¿Cuántas personas Eh, que yo? somos 1.100 personas. Ok. Nosotros tenemos presencia también en Panamá y en Costa Rica. Digamos que el grueso estamos acá, más o menos 990 personas estamos en Colombia, más o menos 75 en Panamá ¿Y y esta decisión impactaba en cuántas personas? a todos. A los 1.100. Sí, O sea, una decisión grande y sí, difícil. fue una decisión grande y difícil. Y como te digo, fue una decisión a días de lo que en teoría debía pasar. Pero soy yo misma y casi que lo primero es convencer a mi propio equipo a decirles, pues no podemos hacer esto, no podemos tomar tampoco una decisión que tenga un impacto que en el mediano plazo, o sea, que a final de año estemos arrepentidos o estemos decidiendo necesitamos el apoyo, necesitábamos un poco más de tiempo para revisar unas cifras, unas cosas, entonces pues finalmente esa fue una decisión difícil. Pero lo manejamos yo personalmente a través pues de un video. Encontramos que era la forma más eficaz de llegar a todos en principio. Personalmente le di la noticia a todos los empleados de la empresa y de ahí digamos que lo que venía era nuevamente buscar que a pesar de eso la gente siga creyendo en el proyecto, entienda que es un bache o que es un obstáculo o que es una dificultad que estamos viviendo, pero que la gente quiera seguir todos montados en el barco, ¿no? Y que confíen en que vamos a salir de eso. ¿Y cómo le fue? Creo que ha sido bastante satisfactorio el desempeño hasta ahora. No te voy a negar que sí hemos tenido algunas personas que, por ejemplo, se han retirado y definitivamente han dicho, no, yo de pronto encontré una mejor oferta, tal vez en otro lado. O mira, es que en mi proyecto de vida yo estoy estudiando y realmente cuento con esto y X, y entonces necesito ir a buscar dónde hacer ese extra más de ingreso. Pero no ha sido una ola, como no ha sido una ola abrumadora que de pronto en algún momento algunos temían, como no, se nos va a ir la mitad de la gente. Y por fortuna no ha sido así, porque la gente, que eso es algo que yo agradezco mucho de nuestra gente en general, también tiene esa resiliencia, ¿no? De sobreponerse a, obviamente sé que les duele, sé que algunos dirán, pero ¿por qué les dará rabia? Pero también tienen esa capacidad de reflexión, es lo que yo veo. Y unos días después de que pasa tal vez eso dicen, ok, yo aquí hay otras cosas que valoro, tal vez hay otros este tipo de beneficios, hay esta estabilidad, hay estas otros tipos, hay esta cultura, hay esta calidad de vida hasta cierto punto. Y empiezan a darle valor a otras cosas y a darse cuenta que pues no necesariamente o no es exclusivamente el número. Y además empiezan a haber acciones que en la medida que podamos vamos a ir tomando decisiones y a lo largo de estos meses con algunas poblaciones, especialmente de nuestros técnicos, hemos dicho, ok, podemos ir dándoles esto y se los vamos dando. Entonces creo que esa confianza ha sido importante y pues la confianza de ellos en seguir en este barco. ¿Fue una buena decisión? Sí, Ok. sí, fue una buena decisión porque necesitábamos hacer un repaso, necesitábamos el tiempo, pero también necesitábamos, digamos que generar una conciencia en la gente también de más austeridad, no solo con el salario, sino en otro tipo de cosas en general. También como cultura. Como cultura. Cuidar los recursos. Sí. Ok, gracias. Pasamos de la mejor, de la difícil. Ahora vamos un error. Es decir, se dice muchas veces que aprendemos más de los errores que de los aciertos. ¿Algún error que te haya marcado y que hayas aprendido más? ¿Algún acierto? Nosotros, como lo mencioné hace un rato, tenemos operación en Panamá y en Costa Rica. Tenemos operación en todas las regiones de Colombia, pero también en Panamá y en Costa Rica. Y esa operación que a veces se deja un poco a control remoto por la distancia geográfica, creo que pues es un error o son los errores que hemos pagado más caro. Y tal vez, digamos que para ejemplificar esto que estoy diciendo, el error más doloroso a veces puede ser Panamá, porque iniciar en Panamá y sembrar en Panamá tuvo un esfuerzo muy grande.
Mi papá decidió abrir mercado en Panamá finalizando el año 1999, y durante todo el año 2000, durante un año, vivió allá. Se fue a vivir un año en Panamá de lleno para poder sacar adelante pues la empresa, iniciarla y sembrar. Y creo que hizo un trabajo excepcional sembrando, ¿no? Digamos que generando credibilidad en el mercado, buscando clientes, obviamente desde el punto de vista, en la medida que le fueron dando algunas oportunidades, pues entregando nuestra propuesta de valor a la perfección, calidad, cumplimiento, servicio, calidez. Y digamos que sembró y dejó muchas cosas. Por supuesto, los primeros años, volvió tras ese año de estar allá inmerso, pero volvió. Pero estaba frecuentemente viajando. Los siguientes años estuvo con frecuencia viajando y sosteniendo, hasta donde hay un punto donde tú dices, ok, ya lo puedo entregar esta operación, y de alguna forma, pues hay varias cosas. También nuevamente hay temas multifactoriales, pero hacen que se empiece a dar una operación un poco más a control remoto, una gestión muy independiente allá. Obviamente las comunicaciones, la tecnología pues eran diferentes de lo que hoy vivimos en términos de facilitar esa conexión o esa constante comunicación. Era un poco, ya estábamos estoy hablando de igual de la década, ya de este siglo, pero igual todavía había cierta distancia. Y desde acá también se deja cierta distancia, de tal forma que además ocurre que viene la pandemia. Entonces estoy hablando, se deja un proyecto sembrado que se ha sostenido por 19, 20 años, y viene además de eso, pero en los últimos años muy a control remoto, viene la pandemia, y en Panamá es durísima la pandemia porque la cuarentena, o digamos que la restricción que impone el gobierno es muy fuerte, y realmente prácticamente la economía se apaga, y entonces reiniciar fue muy duro. Entonces como que ahí prácticamente el proyecto de Panamá casi que se apaga también, y volver a iniciar un poco, hacer de que esas cenizas resurja, ¿no? Resurja Panamá, pues es un trabajo de mucho cuidado, como de soplar las cenizas, pero no tan fuerte, pero tampoco tan suave. Y lo que más me duele ahí, finalmente, digamos que es un proyecto que estamos sacando nuevamente adelante, que hoy está muy bien, en el que nos sentimos muy contentos de la transformación que ha tenido, de las proyecciones que tiene, pero la reflexión de profundidad es como, y lo mencionas tú, como error, es todo ese esfuerzo que hizo mi papá al principio, lo que dejó sembrado, que inclusive, o sea, fue tan bueno que logró sostenerse durante muchos años, pero como lo va dejando uno a veces por descuido, por confianza, por muchas cosas, se va dejando reducir, y obviamente cómo cuesta nuevamente después volver a revivirlo. Pues creo que es un aprendizaje muy importante, una lección aprendida muy importante para todos. Con el diario El Lunes, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Y también para recomendar a alguien que puede estar pensando en abrir operación, o que tenga una operación fuera de Colombia. Sí, yo creo que es muy importante pues no dejarlo a control remoto. Es muy importante contar con personas que entiendan mucho de la cultura de la compañía. Okay. Es decir, nosotros, y parte digamos que de la clave que hemos tenido, o del éxito que hemos tenido en esta fase de recuperación, es que fue a liderar el proyecto alguien que ya llevaba unos buenos años en la compañía acá en Colombia. Entonces tiene la cultura, tiene la visión compartida, tiene claro para dónde va. Entonces creo que eso es importante, porque digamos que dentro de todo este ejercicio, en algún momento contratamos un gerente allá, local. Para mí es muy importante, obviamente, esa sensibilidad sobre lo local, sobre la idiosincrasia panameña en este caso, o la idiosincrasia puntual que hay, y nos fuimos por eso, pero era una persona que no conocía bien la empresa ni nuestra cultura. Entonces digamos que eso no funcionó. Entonces lograr encontrar una persona que conoce a la familia, la cultura, el resto del equipo, la visión, pero que además tiene la capacidad de sensibilizarse frente a lo local,
y empezar a transmitirnos, aquí esto es así, aquí esto es así, esto tiene estas ventajas, tiene estas diferencias. Entonces, eso creo que ha sido clave y sería pues probablemente la recomendación que le daría a las personas que estén buscando hacer esas operaciones fuera. Hay que lograr hacer ese match entre llevar allá la cultura de la empresa, lo que uno quiere, pero que también haya esa sensibilidad local. En todo este tiempo, o por lo menos en los últimos 10 años que llevas en la gerencia general de estilo, ¿hubo algún momento en que pensaste tirar la toalla? Sí, muchas veces. Por ejemplo, en el evento que narré, que sucedió a comienzos de este año con lo de los salarios y eso, digamos que esa era la conclusión, pero hay todo un análisis detrás y todo un proceso de donde también se da cuenta de la embarramos con esto porque no fuimos más oportunos viendo esto, o estaba sucediendo en el mercado y nos demoramos un poco en reaccionar y entonces nos trajo estas implicaciones. Entonces, sí, hay momentos en que uno se siente abrumado, o en que me he sentido abrumada y he dicho, no puedo más, no puedo con esto ya no me trasciende, no sé cómo manejarlo y pues voy a entregar. No han sido demasiados, pero sí hay varios momentos en los que he sentido eso. Y puntualmente en este que compartes, ¿qué te motivó a seguir? 2 cosas, pero que parten casi que lo mismo. Yo creo que el apoyo de mi familia, de mis papás, de mi hermana, de mi esposo, esas voces de aliento, yo creo que son importantes para mí, han sido importantes. Es decir, primero firmeza, ¿no? Mi papá, porque yo le dije, en ese momento le dije, papá, no, voy a tirar la toalla, como dijiste, ¿no? No puedo seguir, no sé qué hacer, o sea, estoy bloqueada y no sé qué más hacer. He intentado y tal vez no lo he logrado. Pero que él mismo con firmeza me diga, no te acepto que tires la toalla. Okay. Porque yo sé que tú puedes. Tal vez es como, serénate, tranquilízate, si necesitas un par de días, piénsalo, reflexiona, pero yo sé que tú puedes y tú tienes la capacidad y más bien míralo como un desafío. Y así ha sido. Entonces después es poder, gracias a esas voces de aliento y también de mi esposo, lo decía, tú puedes, tal vez no es con esta mirada, date el espacio para ver si es desde otra mirada, qué está pasando de pronto con el equipo, las personas que te apoyan, a quien necesitas, de pronto si necesitas recurrir más por este lado que por este lado, qué alternativas tienes. Y entonces ya se empieza a volver, es un desafío, ya lo empiezo a mirar más como un problema y una derrota, como, ok, tengo un nuevo problema enfrente, es una nueva montaña, pero empiezo a pensar más es en los recursos, en las herramientas que puedo tener para afrontarlo y transformarlo en un desafío. Y a mí pues me energizan los desafíos, ¿no? Creo que fue un poco desde el comienzo lo que identifiqué cuando empecé en la empresa y empecé a decir, uy, que hay un problema, allá hay una necesidad, pero está diciendo que podría ser y entonces es de pronto organizar ciertas cosas, ayudar a engranar, replantear de pronto la mirada desde un lado, desde el otro y verlo como podemos hacer algo al respecto. Entonces lo empiezo a ver nuevamente como con posibilidades de trabajar y se vuelve un desafío y esa es la manera en que salgo nuevamente adelante. Ok. Muy bien. Además de generar utilidades, además del negocio, ¿qué te mueve a ti para estar en Estilo? Para mí la forma en que se hacen las cosas, o sea, la forma en que logramos esos resultados o esas utilidades, el propósito con el que lo hacemos, la responsabilidad, el hacerlo bien y el trascender, ¿no? A mí me motiva mucho y como lo he dicho desde el principio, generar el equipo y desde ahí movilizar muchas cosas y ver cómo las personas encuentran ese sentido y ese propósito también en la organización y logran, gracias a ellos logramos los resultados y gracias a los que ellos van movilizando después en el resto de sus equipos, en los demás. Entonces, para mí eso me moviliza. El logro, el proceso que generan los demás de aprendizaje, también de desafío, de crecimiento, el logro que hay como compartido, para mí es muy importante y que además eso nos trasciende
a la sala de reuniones de la oficina, trasciende a nuestros colaboradores que están en campo, trasciende a nuestros clientes, trasciende a las personas que usan nuestros equipos, trasciende porque pagamos muchos impuestos y estamos también contribuyendo pues a que se hagan muchas otras cosas ya a nivel social. Entonces, esa trascendencia para mí es muy importante también. Buenísimo. Y te iba a preguntar, hablaste mujer, esposa, mamá, hija, hermana y empresa. ¿Cómo haces para equilibrar todos estos roles en tu vida? Bueno, ese también es un desafío. Yo creo que hay varias cosas. Uno, la red de apoyo. Yo creo que la red de apoyo en todo sentido es fundamental. Cuando más fue evidente para mí fue pues desde que soy mamá, desde mis licencias de maternidad, y cuando viví eso me di cuenta de la red de apoyo que había, por fortuna, para ese momento construido en la empresa. Entonces yo me siento muy afortunada porque tengo un equipo que me quiere mucho y siento el respaldo de ellos cuando me tengo que ausentar por alguna razón y ellos están al frente. Entonces eso, pero a su vez la red de apoyo que tengo en la casa, en la familia, que también cuando estoy en la oficina hay personas, mis papás, los abuelos, mis suegros, las tías, mi esposo, que también son una red de apoyo fundamental. Entonces creo que lograr armonizar un poco todo eso, saber que cuentas con personas que te están apoyando es fundamental. Lo otro que iba a decir, yo creo que el cuidado personal igual es muy importante. Aunque uno parte o muchas veces o en muchas ocasiones tiene que sacrificar cosas de uno mismo. Yo, por ejemplo, soy súper, ¿cómo se dice? Como disciplinada conmigo misma o cumplidora conmigo misma en tratar de dormir bien, dormir suficiente y, por ejemplo, en alimentarme bien, comer bien. Para mí eso es muy, muy importante, desayunar. O sea, para mí, lo que me funcione para mí, pero son esas 2 o 3 cositas que me van a poder hacer tener pila, como la batería todo el día, ¿no? Pero entonces sé que eso no se recarga por arte de magia, sino que necesita ciertas cosas. Entonces trato de ser muy cuidadosa de ese cuidado personal, de esas cosas. Y lo otro que iba a decir es lograr como priorizar. Uno no, lamentablemente no logramos hacer todo todos los días. De pronto hay momentos en que por ciertas situaciones he tenido un poco más de dedicación al trabajo, hay momentos en que he tenido más dedicaciones a temas familiares, en que me he tomado unas vacaciones con mi esposo y ha sido más para la pareja, en que estoy más en actividades de los niños, acompañándolos a las reuniones del colegio, al médico, a las fiestas. Algo se está dejando de hacer mientras tanto. Eso sí, para mí también he aprendido como a convivir con eso y no a sentirme culpable, porque creo que mientras uno está haciendo una cosa, está dejando de hacer algo por otro lado en toda esa gama de roles o de cosas que tienes por atender. Pero creo que está en buscar en que en unos periodos, no sé, si tú miras como el trimestre o el semestre, digas, ok, si tuve 2 semanas súper intensas en esto, pero luego, por ejemplo, tuvimos unas vacaciones familiares con los niños muy buenas, tuve 3 semanas en esto, o en una semana tengo 2 días muy intensos de trabajo, pero voy a poder pasar toda la tarde con mis niños en esto, o vamos a este fin de semana a tener una salida con mi esposo. Es dinámico. Es dinámico, creo que es dinámico y es la capacidad de poder priorizar lo que necesitas en cada momento. Iney, hablaste mucho de tu padre, de bailar juntos en la transición, del apoyo de él en momentos difíciles, como uno que viviste este año. Y si te pregunto, ¿algún referente como líder o alguna experiencia que haya marcado tu liderazgo? ¿Qué me dirías? Sí, tengo una muy, muy clara. Mi papá siempre me han hablado mucho de la gente, de cuidar a las personas, pero digamos que durante este periodo de crecimiento y de maduración como líder y como gerente, yo decía, ok, sé que tengo que estar o entiendo que tengo que estar como con las personas, hacer algo con ellas, pero no encontraba identificar yo exactamente cómo iba a poner eso en práctica. Y un día, por esa razón, me inscribí a un curso por Coursera y en ese curso que era de autoridad, dirección y liderazgo, recomendaban leer un libro.
el libro La paradoja de James Hunter. Y recuerdo que empecé a leerlo, estaba esa noche sola en la casa, empecé a leerlo como a las 10 de la noche. Dije, voy a echarle una mirada a ver de qué se trata, pues para leerlo mañana o en este fin de semana o en estos días. Y dije, vale, a las 3 primeras páginas y empecé a leerlo a las 10 de la noche y no pude parar hasta que lo leí todo. Tal vez, no sé, terminé a las 2, 3 de la mañana, pero lo leí de un jalón porque me enganchó mucho ese mensaje que estaba dando el libro de la paradoja de que liderar es servir y es estar a disposición de los demás. Y creo que eso resonó muchísimo conmigo y desde ahí pues dije, ok, ya como que encontré la forma en que yo podía acercarme a la gente y ese referente o ese camino, ese ejemplo a seguir fue a través de ese libro. Y hoy en día se lo recomiendo a las personas que también entran a posiciones de liderazgo, por ejemplo, en mi equipo. Les digo, lean La paradoja. Lo voy a leer. El éxito tiene un precio. ¿Cuál fue el precio para ti? Honestamente creo que siempre lo que he recibido ha sido de mucho mayor valor que lo que he sacrificado o tenido que pagar o hacer por eso el esfuerzo. Es decir, yo me siento profundamente agradecida con la vida y yo de forma recurrente, pues no sé, realmente lo siento. Hay una frase de una canción de Mercedes Sosa que a mí me gusta porque lo resume todo y la siento y la digo mucho, que es gracias a la vida que me ha dado tanto. Y de verdad, muchos días me acuesto por la noche y eso es prácticamente lo último que digo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Es decir, para responder tu pregunta, muy importante, yo no siento que haya tenido que pagar un precio por el éxito, si esa es la forma de verlo. Yo simplemente siento que he hecho muchas cosas, sí, me he esforzado, a veces ha dolido, a veces he llorado, pero siento que lo que he recibido es 1000 veces mayor desde toda mi vida, desde pequeña. Y cuando hago reflexiones y al final cuando veo un momento como estos difíciles y lo miro en perspectiva, pasó esto, me tocó darle la cara a la gente, grabar un video, me sentí incómoda, me dio miedo, pero lo que he recibido ha sido superior, entonces yo no he pagado un precio. Qué lindo. Gracias por compartir. Linney en una palabra. Linney en una palabra, yo diría, bueno, una palabra. Una frase corta. Una búsqueda constante de sentido. ¿Y un ejemplo concreto que nos puedas compartir? ¿Qué quiere decir eso? Que en general en todo lo que hago, en lo que me involucro, en lo que estoy y lo que le da razón o sentido a estar ahí, a mi vida, después de encontrarle sentido a eso que estoy haciendo. Porque es como una fe en general que tengo y que yo no sé si en el 100%, pero por lo menos en la mayoría de los casos ha pasado, que encuentro la felicidad y el gusto por lo que estoy haciendo, en lo que sea que esté haciendo. Hay momentos en que ha sido más difícil, por ejemplo, de encontrarlo. Mi esposo es cirujano de colon y recto, ha estudiado muchísimos años, nosotros llevamos 14 años juntos y de esos 14 años ha estudiado 13, por decirlo de alguna forma jocosa, pero sí. Y en muchos momentos pues ha estado ausente un poco por la dedicación. Terminé casada con un médico, las paradojas de la vida, pero ha estado ausente porque ha estado dedicado, por supuesto, a su estudio, a aprender a los pacientes. Tiene una vocación de servicio inmensa y también una vocación por lo que le hace, que le encanta. Entonces, tuve muchos periodos donde a veces decía, pero que eran duros para mí, porque al estar ausente un poco, yo decía, ¿cuál es el sentido de esto, no? Pero finalmente es como que ves, hay esa estrellita ya al final, puede que a veces está borroso, puede que a veces está un poquito nublado, pero a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo mucho más nítido y más claro ese sentido. Y hoy, pues en día, y este año, por ejemplo, ha sido muy, muy bonito para mí en lo personal y en lo familiar, para nuestra familia, porque
porque David ha estado con nosotros, porque ya culminó esos periodos de estudio, y entonces he visto la transformación en nuestra dinámica familiar, en nuestros espacios de pareja, en todos los proyectos que hemos construido juntos, cómo se van materializando, y nuevamente al final ese ha sido fue un periodo duro, difícil. Tal vez ahí fue un precio que pagar, pero hoy finalmente veo los frutos, veo, como te digo, otras cosas, y nuevamente digo gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, gracias, Diney, que le agradecido de tenerte hoy acá. Muchísimas gracias por ti, Fer, la confianza, la apertura. a ti y a todos, y gracias por escucharme. Gracias a ti por compartir.